bienvenidos. Julián, como digo, va a ser el encargado de moderar esta mesa redonda. Creo que no hace falta el pasador, así que me lo voy a quedar yo para después de la pausa. Sí que vamos a hacer una cosa, que es poner un vídeo que yo creo que resume muy bien este tema tan complejo y tan amplio, y enseguida entramos en materia. Así que me gusta decir mucho esto. Dentro vídeo. Cuando hablamos de riesgo global, ya no podemos pensar solo en amenazas físicas. En un entorno interconectado, el riesgo es también digital y tiene un impacto inmediato en empresas, mercados y sistemas financieros. Hay un factor clave que no debemos olvidar. El problema no empieza en la tecnología. El problema empieza en las personas. El cibercrimen ha aprendido a explotar ese factor humano con modelos como el Phishing as a Service o Ransomware as a Service, diseñados para engañar y facilitar ataques. El impacto es evidente: pérdidas económicas, interrupciones operativas, daño reputacional y pérdida de confianza. Además, el riesgo ya no depende solo de cada organización, sino de todo su ecosistema: proveedores, partners y servicios cloud. A esto se suma un cibercrimen cada vez más profesionalizado y el uso de la inteligencia artificial, que dificulta distinguir lo real de lo falso. Y además, la prioridad está cambiando. Aumentan los ataques con objetivos estratégicos y geopolíticos. Más allá del beneficio económico, pretenden influir, desestabilizar o ganar ventaja estratégica. Sin embargo, los datos oficiales solo reflejan una parte de la realidad. Un elevado número de incidentes no se denuncia, por lo que el nivel real del riesgo es mayor, aunque difícil de cuantificar. Por eso, gestionar los riesgos globales ya no es solo una cuestión tecnológica, sino entender que lo digital, lo económico y lo geopolítico están completamente conectados. Es un riesgo que nos afecta a todos, un riesgo estratégico, financiero y sistémico. Anticiparlo marca la diferencia entre resiliencia y vulnerabilidad. Pues vaya manera de empezar esta mesa. Muchísimas gracias a nuestros tres ponentes. Julen, nada, todo tuyo, adelante. Estamos deseando escucharos. Os dejo ya con ellos, con esta primera mesa redonda. Muchísimas gracias. Gracias, Nico. Bueno, y sobre todo muchísimas gracias a nuestros ponentes de hoy, ¿no?, por estar aquí. Además es un verdadero honor ser los primeros en intervenir aquí. Es una primera mesa redonda de la mañana. Tenemos toda vuestra atención. Tenemos un tema que realmente es apasionante, creo que genera muchísima expectativa, mucha expectación. La verdad es que cuando uno se asoma por primera vez al mundo del ciberriesgo, de los ciberseguros, que es mi caso, porque sabéis que, como lo dijo Bosco, acabamos de lanzar la línea hace relativamente poco, en Mapfre Global Risk, pues descubre un mundo fascinante, inquietante un poco, en el que todas las barreras tradicionales del seguro caen de alguna forma, ¿no? Aquí no hablamos solo de daños propios o de daños a terceros. No hablamos solamente de eventos sistémicos o de errores o de delitos, hablamos de daños financieros puros, hablamos de todo un poco en un totum revolutum, eso, inquietante, apasionante. Y en este sentido, pues realmente nuestros tres ponentes de hoy, pues yo creo que son un poco unos superhéroes, porque tienen la difícil tarea de abarcar un poco todo esto, ¿no? Gestionar el riesgo, el ciberriesgo implica, por lo menos, ser capaces de identificar los riesgos adecuadamente, de forma más o menos exhaustiva, lo veremos, evaluarlos correctamente, lo cual no es nada sencillo, cumplir con una normativa que es cada vez más abultada y cada vez más compleja, y también luego ser capaces de transferir a lo que nos interesa al mercado asegurador, también tener mecanismos de respuesta a incidentes y, como por si fuera poco también, pues creo que lo decía Bosco, además tenemos que anticipar amenazas futuras que no son pocas en el contexto actual, ¿no?
De ahí que mi primera pregunta sería para ti, Daniel. El riesgo cibernético es muy intangible, es abstracto. Evidentemente es difícil de medir. ¿Cómo se hace en la práctica un inventario exhaustivo de los riesgos cibernéticos? Pues bueno, Julien, permíteme que empiece agradeciendo a la organización la oportunidad de estar aquí con compañeros de este calibre. Yo creo que has dado uno de los puntos más relevantes, ¿no? Yo creo que cuando un gestor de riesgo se tiene que pues asomar precisamente a gestionar un riesgo, yo creo que es imposible caer en la tentación de querer realizar un mapa detallado, completo, ¿no? del riesgo que tiene que gestionar, ¿no? Es posible, ¿no? Y esa aproximación debe continuarse, ¿no? Yo creo que el tener pues un conocimiento formal, estructurado de los riesgos a los que se enfrenta una empresa, pues es una herramienta fundamental y se debe seguir haciendo, como decía. El problema viene cuando tratamos de que esta aproximación pues sea una foto que me permita controlar los riesgos actuales, ¿no? Y ver cómo me van a ir afectando en el futuro, ¿no? Y es ahí donde falla, ¿no? Porque la tecnología juega en el ámbito digital, que se rige por unos parámetros y características que son distintos a los del mundo físico, ¿no? Gestionar un ciberriesgo no tiene mucho que ver o se separa de gestionar pues, una flota de vehículos, un edificio, una planta industrial, ¿no? Tiene una serie de características que lo hacen muy diferente. Es volátil, ¿no? Lo que es seguro a día de hoy, de repente y sin previo aviso, deja de ser seguro. Es tremendamente evolucionable, evoluciona a una velocidad que lo que utilizamos a día de hoy pues deja de ser tendencia en 3 años porque ya estamos encima de otra nueva tecnología y eso cambia totalmente cómo están estructuradas las empresas. Es contagiable. Lo que pasa en un lugar del mundo, en una pequeña empresa de 50 personas, rápidamente ese riesgo se transfiere a un conjunto de decenas, centenares o incluso millares de empresas, ¿no? como hemos visto, ¿no? Eso pues, hace necesario que los modelos clásicos, ¿no? Basados en mapas, pues haya que complementarlos con modelos más vivos, ¿no? Y eso la industria ya ha ido trabajando. Yo cuando empecé a trabajar en ciberseguridad, pues hace ya casi 30 años, los modelos basados en gestión de riesgos, la ISO 27001, que seguro que aquí conoce mucha gente, pues eran modelos que estaban basados en la 31000 de gestión de riesgos, basados en pues hacer análisis de riesgos, fotos estáticas que me permitían ir conociendo cuál era la postura, el estado de seguridad de una organización, ¿no? Pero esos modelos hay que ir evolucionando, ¿no? Pues la tecnología tiene estas características y han ido apareciendo otros modelos de gestión que te permiten a un nivel operativo ser mucho más preciso, ¿no? De exactamente cuál es el nivel, determinar cuál es el nivel de riesgo de la organización y sobre todo ir adaptándola, ¿no? En este sentido pues aparecen conceptos como postura, madurez, gobierno, resiliencia, que además yo creo que son muy interesantes para las aseguradoras, ¿no? Y ya para concluir, porque permiten realmente tener una foto real de cuál es el impacto de la tecnología en una organización, cómo de bien, ¿no? Cuál es el conocimiento profundo de la tecnología en una organización, de cómo modula esa tecnología el modelo operativo de la organización, ¿no? Y sobre todo, lo más importante como conclusión, es conocer cuál es el nivel de adaptación que tiene una organización a esas nuevas amenazas. Muchas gracias, muy interesante. Nacho, desde tu perspectiva, ¿cómo se cuantifica un riesgo tan complejo cibernético como el de un banco, como el Banco de Santander? Sí, bueno, con mucho cuidado, ¿no? Bueno, buenos días, lo primero, y muchas gracias, no solo por invitarme a estas magníficas jornadas, sino a esta mesa que estoy encantado de compartir con mis compañeros. A ver, subiéndome un poco a lo que acaba de comentar Daniel y lo que se ha comentado también en intervenciones previas, ¿no? Esa gran complejidad, yo creo que un primer concepto que hay que tomar con mucha atención es la transversalidad. Al final, lo que conlleva el riesgo cibernético, pensando en sus formas de manifestarse en la organización y, por concretar un poco más, en el ámbito financiero y de las pérdidas, te puede tocar infinidad de áreas muy diferentes, ¿no? Empiezas teniendo una forensía tecnológica, ¿no? El Forensic IT, una gestión de crisis, unos gastos de comunicación,
unos asesoramientos legales, unas primeras respuestas. A partir de ahí puedes acabar teniendo sanciones administrativas o multas de diversas clases, reclamaciones de terceros, lucro cesante. O sea, imaginaros por la cantidad de áreas, ¿no?, que vas pasando ahí. Entonces, claro, a la hora de anticiparse en cómo cuantificar esto, pues hay que hacer escenarios, un poco hablando en clave interna, realizar escenarios, involucrando a todas estas áreas que tienen que ver con todas estas cuestiones, y no solamente tener esa transversalidad, sino tener mucha imaginación y mucha proactividad a la hora de afinar el tiro. Porque el problema de esto es que, claro, hablamos de reclamaciones de terceros. ¿Cuánto? Tú que vienes del mundo de responsabilidad civil, ¿no? ¿Dónde está el límite? ¿Cuánto es ese siniestro que nos tenemos que imaginar, un evento muy poco probable, pero posible, que nos puede llevar a un caso catastrófico, ¿no? Entonces es muy difícil poner ahí el techo. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el lucro cesante en grandes organizaciones. Difícil saber hasta dónde puede llegar una pérdida, ¿no? Conocemos algunos casos, comentábamos el de Jaguar, ¿no?, recientemente, y algunos otros que con muy poquito te hacen un destrozo en la cuenta de resultados tremendo, ¿no? Entonces hay que afinar mucho, hacer muchas asunciones, pero al final se trata de transversalidad, gobierno que te ponga en común todas estas áreas y criterio. Y pasando de la clave interna a la externa, ya que estamos aquí en un entorno sectorial, pues creo que vale la pena comentar el gran impulso que hay por parte de aseguradores y seguramente más de brokers, ¿no?, porque está en vuestra naturaleza, a la hora de ayudar a las organizaciones con herramientas, modelizaciones, etcétera, que te ayudan, ¿no?, a pasar por todas estas etapas y a ponerle un número al final a todo esto. Y casi podemos también complementar con un benchmark. Yo no soy muy fan de los benchmarks porque lo que haga el vecino no tiene por qué ser lo que a mí me conviene hacer, pero sí que es verdad que cuando hablamos de algo tan incierto y donde hay un cierto componente reputacional en muchas ocasiones, ¿no?, de que lo que hagas puede acabar también generando una comparativa sobre lo que podías haber hecho, cómo lo pueden ver agentes externos de todo tipo, creo que ese benchmark también es interesante, ¿no?, el tener una idea de qué hacen tus peers. Fenomenal. Daniel, en tu opinión, ¿dónde está el mayor riesgo? Es decir, ¿está en la tecnología, en los procesos, en la cultura? ¿Dónde está el gap más importante? Yo lo tengo clarísimo. Clarísimo. Está en la cultura, ¿no? Yo creo que la tecnología es maravillosa. La tecnología nos hace evolucionar. Y además, el ser humano abraza la tecnología de una manera que precisamente nos hace ir avanzando con la tecnología. Yo creo que es difícil, ninguno de nosotros entendemos cómo funciona un smartphone, ni siquiera una radio o una televisión, sin embargo, ponemos nuestra vida ahí, ¿no? Nos creemos lo escuchamos por la radio. Lo que ocurre que pues, la tecnología tiene una serie de riesgos, ¿no? A día de hoy las tecnologías de información, uno de los pilares en los que principalmente se apoyan, la fiabilidad, es en la seguridad. Yo creo que hablar de una tecnología fiable no sería posible sin hablar de la seguridad, ¿no? Y ahí es donde entra la cultura en el mundo de las empresas, ¿no? Porque cuando hablamos de cultura hablamos a todos los niveles, en cómo las empresas adoptamos la tecnología. Hablamos ahora de transformación digital y de inteligencia artificial, pero llevamos años transformándose. Fue primero Internet, después los sistemas abiertos, la digitalización de canales, pero llevamos toda la vida transformándonos, ¿no? Eso nos ha hecho cambiar los modelos operativos, ¿no? A día de hoy es difícil pensar en una empresa que pueda funcionar sin tecnología, ¿no? Eso, bien entendido, pues ese escenario tiene que ir acompañado de una inversión en seguridad para que esa confiabilidad pues, siga presente, ¿no? Si no, lo que va a ocurrir es que vamos a ir acumulando una serie de riesgos que antes o después terminarán eclosionando. Con lo cual, una parte de esa cultura está en las organizaciones. Pero no solo ahí, ¿no? Yo creo que eso trasciende al resto de ámbitos. Cultura también de seguridad en las empresas precisamente que hacen tecnología. Yo creo que es difícil pensar que se desarrolle una tecnología, que se ponga en el mercado, que sea de amplio uso y que posteriormente se le vayan poniendo capas de seguridad, ¿no? Porque eso genera problemas, genera incertidumbre, genera desconfianza, ¿no?
y es donde probablemente pues, tiene uno de los principales debes las grandes tecnológicas, ¿no? La seguridad tiene que venir por defecto, ¿vale? Y no tiene que ser un extra, ¿vale? Y por último, cultura también a nivel general, a nivel de estados, gobiernos, ¿no? Porque a día de hoy la vida de las personas en gran medida depende de ese mundo digital. Yo creo que cualquiera de nosotros podríamos salir sin la cartera de casa, pero ninguno de nosotros saldría sin el teléfono, porque eso nos limita el día de una manera completamente drástica, ¿no? Entonces, los gobiernos tienen que también cumplir su papel haciendo pues, que esa seguridad sea global en todo el ecosistema, ¿no? Hablamos de empresas, hablamos de tecnológicas, hablamos del propio gobierno y hablamos de Estado, ¿no? Y hablamos también, como visión, de cómo dotar de un poquito de mayor confianza a toda la cadena de valor, ¿no? Porque la seguridad no es aspecto de uno de los únicos actores de esa cadena de valor, sino que es de todos. Y ahí también creo que, por eso estamos aquí, el seguro cumple un rol fundamental. Lo comentaremos un poquito más adelante. Pero has mencionado la inteligencia artificial, que es un tema muy de actualidad, muy de moda, que inquieta a muchas personas. Incluso el Papa León XIV hace unos días hablaba del riesgo para la humanidad que suponía y demás. Creo que es un tema de candente actualidad que apasiona un poco a todo el mundo. Y la pregunta diría un poco a los tres, ¿no? A lo mejor podemos empezar por ti, Macarena, si quieres. ¿Cómo nos podemos proteger contra la IA? Vale. Bueno, en lugar, a lo mejor, si quieres, Nacho. Por favor, Macarena. Vale. En primer lugar, agradeceros también. Me uno a las palabras de agradecimiento de mis compañeros de mesa. Buenos días a todos. Yo querría empezar por decir que realmente la IA no es nada nuevo. Llevamos conviviendo con la IA pues, durante bastante tiempo, pero es verdad que su rápida evolución a lo largo de estos últimos años, pues al final es una preocupación que está en todas las líneas de negocio, pero que en cyber pues, tiene un poco más de relevancia, ¿no? Yo creo que lo importante es entender realmente cómo se utiliza, ¿vale? Y cuál es la principal exposición que tiene. Dentro de las pólizas, al final, la IA no deja de ser un sistema más, un software más, con lo cual dentro de una definición de sistemas en una póliza, la IA está contemplada, ¿vale? Y yo creo que pues, las pólizas deben de ser, la definición de sistemas debe ser lo suficientemente amplia como para que abarque tanto a los softwares tradicionales como a los modelos generativos. Está muy de moda ahora, bueno, se está haciendo mucho trabajo sobre el tema de darle cobertura afirmativa y nominar. Nosotros solemos, como brokers, ser muy cautelosos con las cláusulas de cobertura afirmativa, porque al final, pues, si definimos en exceso, ¿no?, podemos restringir la protección y además las definiciones. La tecnología avanza tan rápido que muchas veces quedan obsoletas en un periodo de tiempo muy corto. Está también, se está realizando mucho trabajo en el mercado con el lenguaje emergente. Entonces, yo creo que también ese trabajo que están realizando las aseguradoras no lo podemos ignorar. Hay que estar atentos porque no todo el mundo está poniendo el foco en excluir la cobertura. Muchos, yo creo que están poniendo el foco en entenderla mejor y, de alguna manera, encontrar cómo incorporar mejores definiciones y mejores mecanismos, los mecanismos adecuados dentro de la póliza. Pero, en general, yo creo que dentro de las pólizas de cyber el foco debe de estar en la suscripción y no en la limitación de cobertura. No sé cuál es vuestra opinión desde el punto de vista del cliente y el tuyo, Daniel. Bueno, a ver, aquí es que esto tiene muchas aristas, ¿no? Podríamos dedicar toda la jornada, incluyendo la de mañana, ¿no?, a hablar de esto. Tenemos que sintetizar mucho. A mí el debate que comenta Macarena me parece una parte del debate que es la que seguramente está más en los mentideros, ¿no? Pero bueno, desde luego me declaro públicamente en contra de las coberturas afirmativas innecesarias. Esto ya lo hemos vivido con el ESG, con cyber previamente, ¿no?, llegar a la IA y nos ponemos nerviosos con que no se dice nada de la IA en nuestra póliza. Bueno, no se dice nada, pero leyéndola nosotros o dejándonos ayudar por nuestros magníficos asesores, podemos concluir que está cubierto un ciberataque
donde haya detrás una IA haciendo una impersonation, un phishing, un fraude al CEO y todas estas múltiples variedades, ¿no? Entonces, mientras no se generen nuevas exclusiones específicas que deban preocuparnos, tranquilidad y a seguir por el método tradicional, mapeando, por supuesto, alguna cuestión nueva que la hay relacionada con la IA, más allá del mundo cyber, que creo que podemos centrarnos en esta mesa, ¿no? Pero luego está el tema de, más allá de cómo la póliza responde cláusula a cláusula o riesgo a riesgo, a tu pregunta, ¿no?, que era un poco más abierta, ¿no?, de cómo nos protegemos contra esto, hay un gran debate. Seguramente hay motivos y argumentos para decir que es el gran cambio, pues no sé si de la historia de la humanidad, por todas las implicaciones que tiene y todo lo que está por venir, ¿no? Me ha gustado mucho lo que ha comentado ahora al principio, vos que también ha hablado, discusión humanista que hay que tener. Nivel de organización, un gran debate que yo creo que tenemos las grandes organizaciones, que aquí creo que casi todos lo somos, es hacer de la IA algo escalable. Es muy difícil, hay que aprender a manejarla, hay que manejar el arte del prompting, que te cambia mucho el resultado, y hay que hacer que esto sea de manera consistente y escalable dentro de la organización, porque tener distintos equipos trabajando a distintos ritmos te puede generar muchos riesgos, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener un debate a nivel de organización, pero luego también una visión casi a nivel sociedad, que esto ya te lleva a nivel Europa, tampoco puede ir Europa a su bola si Estados Unidos y China van por otro. Hay que tener un gran debate de cómo queremos gestionar estos riesgos a nivel sociedad seguramente, y esto va a marcar mucho más el impacto que lo que tengamos en la póliza de afirmativo o no afirmativo, ¿no? Luego hay otra amenaza, porque estamos todavía como pensando en cómo identificar todos los riesgos, ¿no? Y entonces hay otra amenaza que es muy inquietante. Creo que se habla relativamente poco o menos que la IA, y sin embargo debería preocuparnos casi más. Que me genera una pregunta a Daniel, que es ¿cómo nos protegemos contra la amenaza futura que supone la computación cuántica? Bueno, pregunto a ti porque eres el experto en temas tecnológicos. Pues la computación cuántica, como toda nueva tecnología, es riesgo y oportunidad, ¿no? Probablemente, además yo creo que la computación cuántica será más oportunidad. Será una tecnología que complemente a la computación, por decirlo así, lo que llamamos ahora nuevas tecnologías, pero que pasará a ser computación clásica. Y es verdad que tiene una serie de retos. Y como bien has dicho, se habla poco porque ahora mismo está un poco eclipsado, ¿no?, con el discurso de la IA, pero es una amenaza más que emergente, ¿no? Está bastante presente. Decía antes que la tecnología depende en gran medida, desde el punto de vista de la fiabilidad y confiabilidad, de la seguridad, ¿no? Bueno, pues la seguridad depende en gran medida de algo menos conocido, que se llama criptografía. Es un palabra que reservamos a los matemáticos, que ninguno de nosotros manejamos de manera directa, pero que utilizamos todos en el día a día. La criptografía se utiliza cada vez que accedemos al banco, cada vez que desbloqueamos el móvil, cada vez que accedemos al ordenador de la empresa, el de casa, etc. Está presente en todo, ¿no? Y la criptografía pues, se basa en unos preceptos matemáticos que no hemos cambiado en los últimos 50 años, ¿no? Sin entrar en detalle, porque yo creo que aburriría a todo el mundo, pero básicamente esos preceptos con la computación cuántica se caen, ¿no? Entonces, alguien ajeno a este mundo diría, bueno, pues los cambiamos, ¿no? Bueno, pues es que no es tan sencillo cambiarlo, ¿no? Hablar de cambiarlo es un problema mucho más profundo del que tendríamos que empezar a preocuparnos actualmente. Implica cambiar aplicaciones, evolucionar versiones, ¿no? Implica probablemente deshacerse del legacy que todos tenemos, ¿no? E incluso implica tener que hacer un proyecto de transformación tecnológica, probablemente de los más importantes que tenga que abordar una compañía, porque algo tan sencillo como el hardware que tenemos a día de hoy probablemente no nos valdrá, ¿no? Y ante eso, ¿qué podemos hacer? Bueno, decimos, ¿cuánto queda para esto? Bueno, pues entre 2030 y 2035 dicen los expertos que puede llegar. Además, esto llegará en un momento y dirán, ya, ¿no? Y ese momento nos tiene que pillar ya con los deberes hechos. Entonces, y un proyecto de transformación tecnológica, todos sabemos que eso no se hace en 1, ni 2, ni 3 años. Implica realmente hacer un roadmap, identificar claramente hacia dónde tenemos que ir, acopio de recursos, apoyo de la dirección, etcétera, ¿no? Con lo cual, por decirlo claro, ya hay que preocuparse, ¿no?
y aquellas empresas que ya se estén preocupando, precisamente, probablemente estén en una mejor posición cuando llegue ese momento. Y eso, desde el punto de vista seguro, yo creo que es relevante, ¿no? Porque volviendo un poco a lo que he dicho, comentado al principio, sobre postura, madurez, ¿no? Si yo fuera un asegurador, probablemente empezaría a preguntar por estos aspectos, ¿no? ¿Qué empresas se están preocupando a día de hoy por la computación cuántica? Y eso me puede ayudar a complementar mi rating de seguridad, ¿no? que puedo tener con una compañía desde el punto de vista de esa postura, madurez de seguridad. Y además, ya para concluir, creo que también ayudaría a fomentar esa concienciación sobre que esto es un problema serio del que hay que preocuparse y que hay que empezar a ocuparse. Sí, cuando dices hay que preocuparse, justamente me genera otra pregunta, y es básicamente no solo las empresas se tienen que preocupar por ello, estamos hablando de un riesgo que afecta a todo el mundo, ¿no? En ese sentido, no quiero hablar mucho de la regulación, que es relativamente reciente, pero Nacho, a lo mejor, ¿tú consideras que los poderes públicos actualmente, con la regulación actual y en general, están haciendo lo suficiente para preparar la sociedad y las empresas en particular contra esas amenazas que estamos comentando? Bueno, llevando la pregunta al término del seguro, ¿no? Que entiendo que es lo que buscamos, ahí, a mí en particular me interesa mucho una conversación que está liderando FERMA con Bruselas sobre la creación, y entramos aquí en los PPPs, ¿no? Los Public-Private Partnerships, y este debate además luego los hay paralelos, ¿no? Con temas climáticos. Tiene que ver al final con manejar el gap de cobertura, este gran gap de cobertura que lo inunda todo, ¿no? Y lo hay en cyber también. Pero luego además tiene que ver con dotar al tejido empresarial europeo de la resiliencia necesaria, nada más y nada menos. Entonces, en ese debate se habla de crear un pool público-privado para cubrir riesgos sistémicos, siendo conscientes, ya que hay que dar un pasito atrás, de que seguramente no tiene sentido pedirle al mercado asegurador que cubra ese riesgo sistémico. Luego hablaremos, ¿no? de algún tema relacionado con exclusiones y demás. Pero hay un NotPetya y un WannaCry que sucedieron hace 7 u 8 años. Para el que no los conozca, cientos de miles de computadoras en Europa infectadas, creo que alguna incluso más allá de Europa, ¿no? Decenas de países afectados. En aquel tiempo tuvo un impacto. En este tiempo, un incidente similar, que al final era un malware, ¿no? Diseminándose por distintos archivos y demás, tendría un efecto devastador. Las carteras de ahora no son las carteras de antes, y el asegurador legítimamente se está protegiendo contra eso. Lo cual nos lleva a que no tenemos una protección de la industria aseguradora contra ese riesgo sistémico. Entonces, ¿quién lo puede hacer? Los poderes públicos. El tema de los pools es un debate muy viejo. Creo que aquí tiene una magnífica aplicación, sobre todo porque la capacidad de llegada de la industria aseguradora y de toda esa capacidad de distribución que tenéis, ¿no? Para que luego cada uno de esos asegurados que tienen que ser protegidos por el pool, que son al final todas las empresas, pymes, grandes, lo que queramos, todo el mundo tiene tecnología, todo el mundo tiene riesgo, y el asegurador puede ayudar a implantar criterio, a hacer una labor educacional, a hacer una labor formativa, a establecer a poner una barra de protección para tener derecho al acceso a ese pool y, en última instancia, pues dotar de un nivel de resiliencia al tejido empresarial que sin duda pues tendría un valor fantástico, y anticiparnos. No esperar a que pase para reaccionar metiendo miles de millones cuando, como habéis dicho también en el principio de esta jornada, ¿no? Para invertir en la herida ya realizada, en curar la herida antes que en la prevención, ¿no? Con la diferencia que se supone. Muy interesante. Yo también me gustaría, porque estamos aquí para hablar un poco de seguros también, ¿no? Y cuando la prevención no ha funcionado, pues tenemos que pensar que algo malo puede pasar. Tenemos relativamente poco tiempo. Me gustaría, Macarena, que nos cuentes un poco cómo está el mercado asegurador en general y, bueno, cómo está evolucionando en términos de límites, de primas, de coberturas. Tal vez si tienes algún ejemplo de algún siniestro importante reciente que nos pueda ilustrar. Por supuesto. Pues, a ver, el mercado está en un momento favorable y llevamos arrastrando esta tendencia durante los últimos 3 años, después de haber salido de ese mercado duro que fue difícil de digerir para muchos de nuestros clientes. Y estamos, pues, básicamente
con descuentos significativos. Yo creo que el 50%, según las estadísticas de Marsh, de nuestros clientes están recibiendo descuentos, que están en la media en torno a un 9-10%, según las últimas estadísticas del primer trimestre de este año. Pero las franquicias también están bajando. Los descuentos diríamos que son más pronunciados normalmente en las capas de exceso que en los primarios. Se está aumentando la capacidad por línea y, bueno, y nuestros clientes están utilizando esa optimización en costes para incrementar los límites asegurados y un poco también pensando pues, en todo el debate que estábamos hablando del riesgo sistémico que tanto preocupa. Entonces, bueno, pues al final también esto conlleva a un levantamiento que ha sido progresivo en restricciones que se habían ido poniendo. A nivel de coberturas, estamos viendo coberturas más sofisticadas, que quizás en otros ramos pues, no son tan nuevas, pero en el ramo de cyber sí que lo son. Estamos viendo LTAs, que son acuerdos a largo plazo con descuentos en el siguiente año, restablecimientos de límite. En Marsh, por ejemplo, tenemos una facility para excesos que se puede dar hasta 175 millones de capacidad y se restablece la primera reposición de manera gratuita y luego la segunda con un coste muy competitivo. Estamos también viendo cobertura, sobre todo en el sector de middle market, de fast cash, que quiere decir que al final se adelanta el pago de siniestros, sobre todo cuando hay una pérdida de beneficio, para facilitar el cash flow. Eso es bastante innovador. Bueno, pues todo mucho más favorable hacia el cliente. Y bueno, pues eso un poco en relativo al estado del mercado. En cuanto a siniestros, en el último año, en el 2024, es verdad que subió considerablemente la frecuencia por el evento de CrowdStrike y en el 2025 ha caído casi un 25%, pero es muy significativo que aunque haya caído los siniestros, estamos viendo una mayor severidad. O sea, los siniestros son cada vez más complicados. Más frecuencia y más intensidad. Sí, menos frecuencia. Menos frecuencia. Menos frecuencia en el 2025, pero más severidad. Y estamos viendo pues, siniestros que sigue estando la extorsión muy presente, con o sin cifrados, fraudes de suplantación de identidad, incidentes originados en los proveedores o en la cadena de suministros, que ahora hacemos referencia a dos casos que yo creo que son muy interesantes, suplantación de correo electrónico, ingeniería social. En cuanto a los sectores en los que estamos viendo más siniestralidad, empresas de comunicación, medios y tecnología, también un poco por su repercusión en medios, siguen siendo clave. Y luego la industria, manufactura y alimentación, porque normalmente suelen estar un poco por detrás en niveles de madurez y también por la interconexión que hay entre los sistemas operativos de IT y OT. Entonces, sería interesante comentar, yo creo, dos casos ilustrativos que han ocurrido este año, en abril del 2025, que tuvimos varios siniestros atribuidos a un grupo que se llama Scatter Spider, que afectó tanto a Marks & Spencer como a Coop. Y aquí es muy interesante porque, bueno, a Marks & Spencer le paralizó todos los pedidos online, provocando pérdidas operativas de millones de libras y Marks & Spencer tenía una póliza de ciberriesgos y pudo recuperar casi toda la cuantía del total de la pérdida del siniestro. En cambio, Coop no contaba con una cobertura equivalente. Entonces, aquí la diferencia no fue la sofisticación técnica, fue realmente una decisión de gestión de riesgo. Y probablemente Coop pues no había hecho un análisis previo que justificara la compra de ese siniestro. Bueno, esto así por poner un ejemplo, pero un poco a grosso modo, ese es el estado del mercado y lo que estamos viendo en cuanto a siniestralidad se refiere. Fenomenal. Nos quedan 5 minutitos, pasa todo esto muy deprisa. Quería preguntar a Nacho, si pudieras diseñar tu póliza ideal,
¿qué es lo que crees que podría faltar? ¿O qué es lo que desearías? Bueno, pues mira, no mucho. Me voy a hacer aquí una loa a la valentía del mercado asegurador cuando se mete en este berenjenal de cubrir el riesgo cyber, porque bueno, los gerentes de riesgos muchas veces nos quejamos. Más que quejarnos, yo creo que pedimos, porque tenemos muchos riesgos que cubrir. Lo que queremos es una industria aseguradora que nos ayude a cubrir todo lo que se pueda, ¿no? Pero hubo un buen día que mirábamos al otro lado del charco, ¿no? Y veíamos que había una industria cyber por ahí en Estados Unidos, porque había una legislación, porque había un contexto. Y cuando empezó a llegar el problema aquí a Europa, pues nos encontramos con que el mercado de seguros respondió con una póliza muy completa, que está muy testada y que hemos visto de muchas formas cómo ha respondido a siniestros muy populares, dando buenas indemnizaciones y dando un magnífico servicio, que hay que también hablar del componente de servicio que tiene, y en definitiva metiéndose además en un jardín donde sinceramente la matemática actuarial no acompañaba mucho, porque todo lo que habíamos visto antes de la GDPR seguramente poco nos decía de lo que iba a pasar después de la GDPR, no solo por el nuevo marco normativo, sino por una tecnología que estaba, pues como ha contado Daniel antes, ¿no? En permanente evolución, y no sabemos ni dónde nos iba a llevar entonces ni dónde nos va a llevar en los siguientes años. Y ahí entró el mercado asegurador de manera muy valiente, luego tuvo que triplicar primas porque vio que aquello se estaba complicando, y luego ha venido el mercado blando porque ha dejado de complicarse un poquito más, y así seguiremos adaptándonos a esto. Dicho lo cual, lo que tenemos es a nivel grupo de asegurados, ¿no? Un magnífico instrumento que da mucha respuesta, y en la parte de servicio hay que destacar la infinidad de consultores que ponéis a disposición de clientes, ¿no? Y que incluso yo creo que en grandes organizaciones que tienen o tenemos todo tipo de departamentos para ayudarnos en una gestión de una crisis, hay consultores en la póliza que van a llegar donde no llega nadie de los 200.000 empleados que pueda haber en una gran empresa, ¿no? Y me gusta poner como ejemplo muchas veces el tema del Credit and ID Monitoring, que es algo que nadie sabe lo que es hasta que te encuentras con un caso real donde se ha tenido que utilizar. Da mucha guerra, es un servicio de monitorización de problemas de crédito, de uso fraudulento de tu identidad, que en Estados Unidos es obligatorio, que en otros países no es obligatorio, pero es cultura que dárselo a los clientes. ¿Qué empresa española o portuguesa o de muchos otros países está preparada para esto? No han oído ni hablar del tema. Y ahí viene tu asegurador y no solo te explica lo que es y te lo cubre o te lo reembolsa, sino que te pone en manos de un experto que te lo pone todo en marcha con asesoramiento legal, etc. Entonces, creo que es un magnífico producto, y si solucionamos lo de riesgo sistémico, que tiene que ver con esto que hablábamos antes de la colaboración público-privada, y apretando un par de tuercas más, yo creo que tendríamos un producto muy interesante, y ya si se puede fusionar con BBB, por ejemplo, y Crime, pues para las instituciones financieras todavía mejor, que sé que estáis ahí evolucionando el tema del Crime, porque sepáis que toda la industria bancaria europea, si hacéis un blend de Crime más Cyber, lo vamos a comprar todos. Ahí te lo dejo. Hay gente que no está tan de acuerdo con eso, Bueno, pero bueno, me quedo con la idea, ¿no? Hemos hablado con los Trabajamos pies, con Macarena hemos hablado con después. los pies, luego te cuento. Dentro de los consultores y de las personas que ayudan también están los brokers, ¿no? Macarena, un poco en los poquitos minutos que nos queda, ¿qué valor añadido aporta el broker ahí? Hombre, yo creo que el valor añadido del broker está en compaginar un buen asesoramiento estratégico con una colocación que de alguna forma sea coherente y esté al servicio del negocio. O sea, yo creo que es fundamental para realizar una buena colocación entender, medir y gestionar el riesgo, pero entender qué es lo que realmente el cliente tiene en juego, qué es lo que realmente le preocupa, y un poco luego para hacer, pues eso, pues me podría extender muchísimo más en esto, pero ya estoy viendo que el reloj me está marcando la presión. Pero bueno, sí, es realmente diseñar un programa de seguros que sea más adecuado, negociando pues unas condiciones que realmente respondan a la exposición real y que aproveche pues, el acceso al mercado para obtener la máxima capacidad al mejor precio posible. Pues muchas gracias. La verdad que daría para probablemente 2 días más de debate, pero lamentablemente nos estamos quedando al final, ¿no? Yo quería subrayar un par de conclusiones. La primera,
que es una cosa que la verdad que no la tenía presente cuando hemos preparado esta mesa redonda, que os agradezco mucho vuestra ayuda en ese sentido, es esa idea de mejorar la resiliencia de la sociedad en su conjunto gracias a una posible colaboración público-privada a nivel internacional, europeo o bueno, supranacional de alguna forma, ¿no? Eso me parece muy interesante. Por otro lado, hemos visto que la inteligencia artificial implica grandes retos, indiscutiblemente, una cierta dificultad añadida a la hora de evaluar el riesgo, pero que en definitiva no deja de ser una herramienta como cualquier otra o casi como cualquier otra. Y entonces, a lo mejor tenemos que perder un poquito el miedo en ese sentido, ¿no? Que está ahí para ayudarnos, para apoyarnos, siempre que se haga con inteligencia, con humanidad, ¿no? Como se dice, ¿no? La computación cuántica es otra historia, ¿no? Luego también destacar que, bueno, que lo que es importante es que en general se mejore la cultura de la resiliencia en su conjunto y dentro de las empresas, que ahí evidentemente es donde está el fallo más importante. Y finalmente, a mí me ha gustado mucho esa idea de que al final el mercado asegurador aporta mucho dentro de vuestro día a día. Porque yo me imagino empresas como Mapfre o como el Santander con un ejército de personas ahí dedicadas a la ciberseguridad por lo sensible de las actividades y aún así el mercado asegurador es capaz de aportar cosas adicionales a lo que, bueno, en este caso Mapfre, en el caso del Santander, porque tiene un ejército de personas que están trabajando para ello y el mercado asegurador lo destacas como que es capaz de aportar mucha consultoría adicional, mucho servicio adicional. Me parece realmente muy positivo y muy interesante. Os quiero agradecer muchísimo por vuestra presencia aquí. De verdad, ha sido demasiado corto, porque tenemos muchos más temas para comentar, pero no podemos seguir aquí. 1 millón de gracias a todos por la preparación, por vuestra disponibilidad y nada, un placer. Gracias. Gracias.